10:14. A ver, les cuento que en estos momentos en la ciudad de Punta Arenas hay 3 grados de temperatura, espera 7, 1 grado en Natales, espera 8, -1 en Torres del Paine, espera 9, Porvenir tiene 3, espera 6 de máxima, y Cabo de Hornos tiene 3, espera 4, nada más, un gradito más a eso del mediodía. Dalibor Eterovich, presidente del Partido Comunista, está con nosotros. ¿Cómo estás, Dalibor? Muy bien, buenos Mauricio, días. muy buenos días. Bienvenido. Buenos días a todos los televidentes. Estábamos viendo imágenes de lo que está pasando en Venezuela. Nuevamente Guaidó y además López, un activista opositor al régimen chavista históricamente, que además estaba con detención domiciliaria, ha llamado a la gente, aparte del pueblo venezolano, a manifestarse para tratar de hacer, hay que decirlo literalmente, un golpe de Estado, básicamente, y han salido incluso algunos militares a la calle. Antes de hablar de lo que además nos convoca hoy día, que es el 1 de mayo mañana, un análisis respecto a lo que está... Sí, por la coyuntura. Sí, bueno, no queda otra, digamos, aquí hay que rechazar rotundamente este golpe de Estado. Nosotros sabemos mejor que nadie en Chile y bueno, muchos países de Latinoamérica, lamentablemente, lo que significa un golpe de Estado, las consecuencias que aquello trae. Y esto da cuenta de un problema profundo que existe en Venezuela, ¿no? Yo espero que el gobierno de Chile rechace este golpe de Estado, tal como dijo el propio presidente en China, que cada país tenía el gobierno que quiere, digamos, y que decide. Yo creo que en este caso debe rectificar sus dichos el presidente y rechazar, a pesar de que él ha estado apoyando estas medidas inconstitucionales en Venezuela. Creemos que eso no corresponde. La derecha venezolana y particularmente la ultraderecha, que es la que está actuando, está totalmente desorientada. Yo tengo la impresión de que esto no va a significar otra cosa que autoinfligirse otra derrota, digamos. Recordemos que en los últimos meses la derecha venezolana ha insistido en un cronograma, pidió que se adelantaran las elecciones en su momento, se adelantaron las elecciones, después pidieron que no hubiesen candidatos a las elecciones, hubo 7 candidatos, se desarrollaron normalmente las elecciones. Entonces hay todo un proceso aquí que además está siendo apoyado por Estados Unidos claramente. Y bueno, no queda otra, como digo, que rechazar. Nosotros entendemos que hay problemas serios, pero problemas serios también provocados por un bloqueo internacional, por una fuerza internacional que no permite el avance de esta revolución bolivariana. Y ese es un tema que tienen que resolver los venezolanos, digamos, aquí, pero no precisamente por la vía de los golpes de Estado y las armas. Dale, vamos al 1 de mayo, Dalio. La coordinadora 1 de mayo sí. Se empezó a juntar hace más de un mes aproximadamente. Sí, aproximadamente 30 días antes de la fecha. Sí, ya, sí. A falta de entidades tal vez sociales que puedan organizar el 1 de mayo. Acá la CUT no existe, por lamentablemente ejemplo. La CUT no funciona, a pesar de que existe un directorio electo en el último proceso eleccionario. En el tiempo se han producido situaciones que incluso personas que ya no trabajan, donde originalmente tenían su cargo dirigencial, hoy día ya no son dirigentes, por lo tanto la CUT se ha visto mermada en su constitución como directorio y no está operando, lamentablemente. Es una necesidad para hoy día el tema de los trabajadores, así que se autoconvoca esta coordinadora 1 de mayo. No olvidemos que el movimiento social hoy día expresado en movimientos de mujeres, movimientos como el No Más AFP, en las organizaciones sindicales formales del sector público y otras existen, digamos, y por lo tanto se han reunido sindicatos como SIDARTE, de artistas, en fin, hay una serie de organizaciones sindicales que claramente están vigentes y se han autoconvocado para organizar este 1 de mayo. Finalmente los temas de los trabajadores siguen estando presentes. Magallanes hoy día cruza por problemas serios, amenazas de despidos efectivos, hace poco en mini invierno una gran cantidad. En fin, hay todo un cúmulo de situaciones que se requieren ser abordadas y finalmente el 1 de mayo es una fecha internacional que tiene su origen precisamente en el maltrato a los trabajadores, en los hechos de Chicago. Es un día de reflexión, es un día de protesta, es un día de demanda de todo lo que hoy día los trabajadores están sufriendo.
Va a haber una romería en el cementerio municipal, en la puerta principal del cementerio a las 10 de la mañana, 11:30 manifestación en el gimnasio de la NEF, en Pedro Montt 940, y luego de esa manifestación una marcha cerca de la 1 de la tarde hasta la Plaza de Armas. ¿Ese es el programa? Ese es el programa para el 1 de mayo, muy modesto por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero sí esperamos que tener buena concurrencia de gente, de trabajadores. El año pasado se hizo exactamente la misma actividad con la misma coordinadora. Así que esperamos, como digo, que esto resulte, porque como te comentaba, hay problemas serios hoy día. Se anuncian nuevos despidos en mini invierno. Hoy día vemos trabajadores contra trabajadores en el fondo, unos planteando la defensa de la mina y de estas famosas tronaduras, otros planteando que la verdad no es el rol de los trabajadores defender a la mina ni plantearse en temas medioambientales. El rol de los trabajadores, y es lo que nosotros compartimos, es defender los intereses de los propios trabajadores. La mina invierno ha dado cuenta en este lapso desde que existe de que no ha cumplido con los trabajadores, no ha cumplido con el nivel de remuneraciones que planteó en su momento dado. Hoy día tiene más de 300 despidos a la fecha desde el 2013, y eso no se dice, no se sabe. Hoy día hay personas que ganan sueldos mínimos al interior de la mina invierno, y la mina invierno podrá decirnos es que son empresas externas, son subcontratos, pero son personas que están 3 semanas en terreno por sueldos bajísimos, y eso no se comenta y no se dice. ¿Por qué? Porque existen estas empresas de servicios como Sodexo, y lo digo con nombre, que son necesarias para que estos grupos económicos tengan el nivel de utilidades que tienen. Explotar trabajadores por 300.000 pesos durante 3 semanas en terreno nos parece cercano a la esclavitud hoy día, y eso existe. Entonces son situaciones que no se comentan, y se insiste con que Mina Invierno es palanca de desarrollo. No lo es. Son pequeños grupos de trabajadores organizados los que tienen la suerte de tener una renta un poco mejor, porque están organizados y porque desarrollan labores propias de la mina. Pero no ha sido para nada la palanca de desarrollo que Magallanes requería, y eso se está demostrando hoy día. Por lo tanto, hay que llamar a la unidad de los trabajadores, más allá de lo que plantee la mina, más allá del temor que existe hoy día por los despidos. Es necesario estar unidos y concentrados en lo central, que es la defensa del empleo y de las condiciones laborales. Cosas parecidas pasan en la industria salmonera. La industria salmonera tampoco es la gran panacea. Sin embargo, no se muestra la realidad. Chile hoy día es el país con mayor mortalidad de trabajadores en la industria salmonera. De todos los países que producen salmón en el mundo, Chile tiene la primera ubicación en mortalidad de trabajadores. Y eso no se dice, no se comenta. Pero esas son las razones por las cuales producir salmón en Chile es barato. Y las razones por las cuales vienen. Entonces son cosas que los trabajadores debemos plantear y ordenar. ¿Están los partidos de la centroizquierda involucrados bajo el mismo concepto que tú estás planteando, Dalio? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay un problema serio hoy día en los partidos políticos que tiene que ver con esta parlamentarización probablemente de la política, presidentes de partidos que de alguna manera secuestran el debate político de lo que en realidad le importa a la gente, para seguir planteándolo en torno a los intereses propios y de grupos económicos. Hoy día está en el centro de la agenda política, la gran política, este tema de legislar permanentemente para las empresas. Hoy día el Parlamento funciona única y exclusivamente para las empresas. ¿Cómo ordenamos y les vaya mejor el día de mañana a las ISAPRES? En eso están hoy día. En cómo le arreglamos el panorama a las empresas eléctricas a través de los famosos medidores, en cómo, en fin, hay una serie de leyes que hoy día están cursando y que tienen que ver con los intereses de los grandes grupos económicos. El presidente de la República viaja a China y va a hacer negocios personales, lleva a sus hijos para hacer bolicheo vulgar. Entonces damos cuenta, incluso a nivel internacional, damos vergüenza. Y sin embargo, la realidad cotidiana, como digo, del trabajo no está presente en la agenda de la mayoría de los partidos, y eso es grave. ¿Cómo se llega a acuerdos cuando hay visiones distintas? Porque me imagino además que
están mirando, están viendo, se van a tener que sentar, ya se están sentando, me imagino, en algunos momentos, tal vez más alejados en términos de tiempo, ¿no? En niveles temporales, pero vienen elecciones en el PS, vienen elecciones en la ADC, van a tener que definir si van a llevar candidatos. Ustedes, por ejemplo, el PC, no sé si va a llevar o tienen pensado llevar candidato al municipio o a la gobernación regional, pero para ir a una primaria o no. ¿Cómo lo ven? Tienen que haber definiciones, ese es el tema. Definiciones. Tiempo de definiciones, ¿no? Exactamente. Ahora, el tiempo se acorta en términos electorales. Y eso seguramente va a precipitar estas definiciones, pero aquí hay que ser claro, o sea, tú no puedes decir que estás en el centro izquierda, en la centro derecha, y sin definiciones claras y concretas respecto de qué es lo que queremos para nuestro país. Y eso es lo que hoy día se está conversando. Nosotros como partido vamos a llevar candidatos a todas las instancias que sea necesario. Estamos exigiendo que hayan primarias, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a llevar candidatos a primarias, ya sea o a gobernador regional o a alcalde. Vamos a llevar candidatos a concejales. Pero claramente se requieren definiciones en programas políticos detrás de estas candidaturas. Y eso hoy día no está en el tapete. Una manera concreta volviendo al tema del trabajo, de avanzar en el bienestar de los trabajadores, tiene que ver con definir políticas públicas serias, como por ejemplo la famosa gratuidad en la educación. Hemos llegado a 350.000 alumnos a nivel nacional gratuitos, pero eso no es suficiente. Tenemos más de 1 millón de estudiantes de educación superior. Hay que seguir avanzando en esa dirección. Sin embargo, nosotros vimos que cuando se planteó la gratuidad, ¿cierto?, el fin al lucro, desde la propia coalición de Nueva Mayoría hubo voces disidentes, hubo gente en el Ministerio de Educación que, como se dice vulgarmente, trancó la pelotita. Y eso no nos puede volver a ocurrir. Tienen que definirse estas coaliciones políticas en torno a programas concretos y a demandas y objetivos claros. Comprometerse a hacer lo que es posible, obviamente. No se puede andar ofreciendo cosas que no se van a cumplir, pero hay cosas que son perfectamente factibles de avanzar en temas sociales, estoy hablando, ¿no? Y no se está haciendo. Hoy día el gran tema es cómo legislamos para el empresariado. ¿Existe la voluntad o la idea, la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el Frente Amplio, por ejemplo? Porque acá hay que hablar de las izquierdas en rigor, ¿no? Y las derechas. Y las derechas, pues justamente. A propósito de las elecciones en España, que lo hemos escuchado tanto, esos conceptos, ¿no? El fin de semana, que los que nos gusta más la política estuvimos pegados a la televisión española o a las redes sociales. Las izquierdas, ¿cómo ves esas conversaciones con las izquierdas a nivel local? Que una cosa es que ustedes tengan muchos acuerdos a nivel local, pero finalmente la bajada viene desde el nivel central. Claro, nosotros tenemos hoy día, mira, una definición clara como partido, por ejemplo, en materia de concejales, elecciones a concejales. Hemos hecho un acuerdo ya electoral y político y programático con el PRO, con la Federación Regionalista Verde a nivel nacional. Por lo tanto, vamos a ir en lista con ellos para concejales. Ok. Ya, eso es un avance. Ya esa es una definición. Una definición clara para nosotros. Y como te digo, alcalde, estamos pidiendo primarias. Entonces ahí hay un tema para las elecciones municipales. Ahora, avanzar con otras fuerzas es perfectamente factible en términos programáticos. Nosotros hemos visto con mucha atención y con muy buen agrado además el proceso que ha llevado adelante el Frente Amplio. A diferencia de lo que se podía esperar, de que se siguiera atomizando y dividiendo por la gran cantidad de organizaciones, ¿cierto?, y movimientos que lo componían y que lo componen, hoy día ellos han ido confluyendo en un menor número y han ido unificándose internamente. Y eso da cuenta de un proceso de maduración del movimiento y también de definiciones. Por lo tanto, va a llegar la hora en que el Frente Amplio seguramente va a tener una propuesta y una oferta concreta al país respecto a temas programáticos y electorales. Y ese va a ser el momento, ¿cierto?, en que se pueda conversar y ver si es factible o no llegar a acuerdos. En el caso municipal, las posibilidades son enormes. Tenemos una gran cantidad de comunas, y en el caso de Magallanes tenemos comunas rurales donde perfectamente se puede trabajar en conjunto para
avanzar en tener concejales de la izquierda, ¿cierto? En fin, hay posibilidades en todas partes de alcaldes y eso se puede perfectamente conversar. Esa voluntad a la conversación y al avanzar tiene la misma visión respecto de la democracia cristiana, que está, no sé, quizás más complicado bajo el punto de vista de ustedes. Claro, para nosotros es distinto porque en el caso de la democracia cristiana ellos han dado cuenta hoy día, o por lo menos un sector del partido que está más vinculado, como digo, a la dirección del partido y a sus parlamentarios, de estar más de acuerdo con políticas del gobierno actual, del gobierno de derecha. Ellos han votado a favor. Y eso nos complica a nosotros, o sea, la reforma tributaria que plantea Piñera es una reforma que retrocede, máxime cuando ni siquiera la anterior reforma está en rigor, ni siquiera tenemos datos duros del real alcance de que tuvo la anterior reforma que buscaba financiar la educación, porque todavía no está completada. Debiese ser el 2020 el cierre del ciclo, ¿no? El ciclo, claro, y sin embargo Piñera se aviva, digamos, plantea esta reforma que busca claramente simplemente disminuirle la posibilidad de pagar impuestos a las fortunas más grandes, que es lo que había planteado Bachelet en su reforma anterior. Entonces, nosotros no podemos estar de acuerdo con favorecer a este porcentaje mínimo de chilenos, ¿cierto?, que aglutinan las mayores fortunas y que producto de esta reforma van a verse favorecidos y además van a perjudicar a la mayoría de los chilenos porque van a disminuir los ingresos de las arcas fiscales. Ese tipo de cosas hoy día con la democracia cristiana no son aceptables. Sin embargo, uno también entiende que al interior de la democracia cristiana no hay acuerdos en esas materias, y uno conversa con dirigentes sociales, con vecinos. Yo siempre digo, acá en Magallanes hay familias históricas vinculadas a la democracia cristiana que no comparten las decisiones que hoy día toma esta dirección del partido. Por lo tanto, es un proceso que también están dando ellos como partido, y yo creo que lo más sano es que hayan definiciones claras, y que se diga dónde está el partido, y donde se sienten más cómodos de una vez por todas, digamos. Pero para nosotros la base social de Demócrata Cristiana, los dirigentes sociales de la DC, mantienen hoy día esa mirada de centro izquierda de alguna manera, ¿cierto?, que nos parece que es una contribución al desarrollo del país. ¿Ustedes como PC quieren avanzar hacia primarias legales o una consulta ciudadana? No, primarias legales, el instrumento existe, y hay que usarlo. Creo que es lo más práctico, lo más sano, primarias legales, y además para que sea un ejercicio de político, de campaña, de promoción de los programas. Magallanes requiere un gobierno regional distinto, requiere un gobernador regional con un programa de gobierno. El gobernador regional va a ser el presidente del Consejo Regional y requiere también, por supuesto, de un Consejo Regional electo a la altura. Entonces, eso se puede avanzar en la medida que haya una buena primaria, en que haya un buen proceso político previo y que sea masiva la asistencia de las personas a votar en estas primarias. Reconversión laboral, no van a ser cientos, van a ser miles de chilenos los que van a tener que buscar otras alternativas laborales porque se está automatizando, no solamente Chile, el mundo, ¿no? Y la región. ¿Qué visión tienes de esta reconversión? Mesas que se estaban trabajando, por ejemplo, con la gente de Mina Invierno, que ya no existe esa mesa de reconversión, parece que se quiere retomar ahora, pero los trabajadores no están muy a favor. Sí, es una realidad que ha ido avanzando, y nosotros lo hemos visto desde la CUT, por ejemplo, presenciando y conociendo la información que plantea la CUT a nivel nacional, que han insistido permanentemente en conversar con el gobierno de cómo se avanza en esta famosa automatización sin que signifique desmedro para los trabajadores, y no ha sido posible. O sea, el gobierno se niega a conversar, pero sin embargo se instala la automatización de manera permanente. Eso significa mayor cesantía, no hay tal reconversión, significa precariedad del empleo, porque finalmente se les permite o se les obliga, si se quiere, incluso a las personas a trabajar incluso 24 horas, porque estás permanentemente disponible muchas veces con el teletrabajo. No hay un ordenamiento, no se plantean temas de remuneraciones. Suena bonito decir yo puedo trabajar desde mi casa, pero no se cuenta la otra parte, digamos, que ese trabajador puede estar finalmente permanentemente disponible para desarrollar trabajo desde la casa o desde donde se encuentre, y esas son situaciones que no están siendo reguladas hoy día, pero que sí se están ejecutando.
Lo mismo ocurre con los autoservicios en muchos aspectos, en bencineras, en supermercados, en fin, donde se despide gente porque hay máquinas que hoy día pueden cobrar, que pueden atender, y no se está atendiendo a esas personas que quedan sin trabajo. Entonces, la reconversión también tiene que ver con una política clara del gobierno regional de Magallanes, en este caso, de para dónde va la región, porque no podemos seguir creando estos programas CENSE, ¿cierto? Y estos cursos que no tienen tampoco campo ocupacional. Hay que generar y innovar, hay que traer novedades a la región respecto de lo que debe ser esta reconversión, pero para eso hay que tener la película clara de qué es lo que queremos para Magallanes, porque hoy día estamos en tremendo conflicto entre el medio ambiente y el desarrollo económico, Así digamos, es. ¿cierto? Si es minera, si es salmonera, si es turismo, si es ganadería, si es tecnología, nadie la tiene clara. Hay que definir la estrategia de desarrollo regional de Magallanes para los próximos 10 años, pero no puede ser similar a la que ya aprobó Piñera en su gobierno anterior, que se cumple ahora en 2020. No puede ser una lista de supermercados de 4 patitas, digamos, que todos conocemos, digamos, ovejas, turismo. Hay que buscar la innovación y hay que ser novedosos, y eso no está claro hoy día, y por lo tanto mal podemos reconvertir trabajadores. ¿A qué? Si la verdad es que no hay otras vías. Este gobierno plantea que no es necesario, no sé, por ejemplo, el Centro Antártico. Se frenó la inversión, el recurso público en Magallanes bajó en un 20% este año en materia de presupuesto. Por lo tanto, todo lo que se venía planteando desde el plan de zonas extremas, que tenía una lógica de desarrollo, se frena, y la alternativa a eso no existe. Por lo tanto, estamos en un problema que nos va a traer consecuencias en los próximos años. Sigue aumentando la cesantía, eso es lamentable, siguen cerrando empresas en todo el país, y no hay tal reconversión, y no hay solución ni alternativa del gobierno de turno. Gobernar tiene consecuencias. Sí, gobernar no es gratis, y las consecuencias las paga el trabajador. Entonces, eso es algo que hoy día preocupa mucho. Lo último, no sé si evaluación, pero una opinión de los 2 meses y medio del intendente Fernández. Sí, yo lo he visto, creo que ha cumplido el rol para el cual fue designado. Él es un hombre de consenso. Yo creo que ha apaciguado las aguas al interior de la derecha, lo cual es una gran cosa, digamos, porque ya por lo menos se pueden sentar juntos a conversar. Sí. Se superó eso, que es algo tan básico, digamos, vale decir, después de un año nos damos cuenta claramente que la derecha no tenía absolutamente nada preparado para Magallanes, nada. Esperamos que de aquí en adelante el actual intendente tenga la película más clara que los anteriores, y nos entregue una carta de navegación, pero ya a esta altura, más que una carta de navegación, acciones concretas. Necesitamos saber cuál es el desarrollo para Magallanes. Se ha frenado la inversión en vivienda. El gobierno de Bachelet llegó a plantearse más de 5.000 viviendas, de las cuales la mitad se alcanzaron a entregar, y las otras están en proceso de entrega y de ejecución. Pero para este gobierno no hemos visto ni una casa, digamos, y lo que es peor, mienten y se adjudican las últimas 1.000 que inauguraron, digamos, que venían de procesos anteriores. Entonces, ante esa situación, yo veo compleja el tema. Se requiere de un intendente que tenga presencia política a nivel central. Chile es un país centralizado. ¿La tiene Fernández? Eso es lo que no sé. A mí me gustaría que así fuese. Me gustaría que si él va a La Moneda lo atiendan, que si él va a un ministerio lo atiendan, y no como les pasó a los intendentes anteriores, donde lamentablemente no los pescaba nadie, no los conocía nadie. Ese es un tema muy importante. El intendente de Magallanes tiene que ser una persona que tenga nexos políticos desde el presidente de la República para abajo, porque de otra manera vamos a retroceder en el tiempo. Magallanes es una isla y requiere de una mirada especial de los gobiernos centrales, que no siempre está. Dalio Goreterovich, presidente del Partido Comunista, mañana en la puerta del cementerio. Ahí comienza a las 10 de la mañana, y después 11:30 en Pedro Montt. Se me olvidó el número, 900 y tanto, ahí entre 940, 940. Gimnasio La Nef. Gimnasio La Nef. Sí. Así es. Muchas gracias. Central y marcha después. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Dalio, por acompañarnos. Pausa y ya volvemos.